La razón por la cual el papado lo escogió para llegar a ser un santo es porque él creía que el Papa tenía suprema autoridad sobre el gobierno, no solamente sobre la Iglesia, y que todos los gobernantes le debían respeto, honor, sujeción y obediencia suprema. Cuando el rey de Inglaterra se rebeló contra el papado, estamos hablando ahora de Enrique VIII, se rebeló contra el papado. La razón por la que se rebeló no fue por razones religiosas, fue por razones políticas y morales. El Papa no quiso aceptar el tercer casamiento del rey Felipe VIII, Enrique VIII, sino que lo excomulgó por estar viviendo en adulterio, porque no lo quiso divorciar, o sea, anular su matrimonio. El rey pidió que el Papa anulara su matrimonio, pero no quiso el Papa hacerlo, y entonces él se divorció, se volvió a casar y dijo, yo no estoy sujeto a el Papa, sino que yo puedo hacer lo que quiera porque soy el rey de Inglaterra, y si me quiero divorciar me divorcio, y se casó con María Bolengo, y por supuesto eso le costó la excomunión de la Iglesia Católica. ¿Y qué hizo Enrique VIII? Enrique VIII dijo, pues la Iglesia Católica en Italia y en Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra, no pertenecemos más a la Iglesia Católica, y separó a toda la nación del catolicismo en el año 1530. Ya para entonces la Reforma había cundido en Europa. En Alemania Martín Lutero había clavado las 95 tesis en 1517, y estamos hablando de solamente 13 años más tarde, cuando vino la revolución espiritual en Inglaterra con la Reforma, y naciones enteras como Holanda, Escandinavia y otras se estaban libertando del yugo del papado. Inglaterra aprovechó para también separarse del papado, pero no por la Reforma protestante, sino porque quería no estar sujeto a Roma. Thomas More se le levantó al rey de Inglaterra. Él era el primer ministro y era católico y era jesuita, y cuando el rey decide separar a toda la nación de la Iglesia Católica, Thomas More se le opone y lo atacó abiertamente ante la nación entera como siendo un traidor, un inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le costó la vida a Thomas More. El rey Enrique VIII le pagó con la moneda con que él había pagado a tantos protestantes en Inglaterra. Lo mandó a matar. Como él estaba trabajando más para el Vaticano que Inglaterra, o sea, él quería que estuvieran sujetos a el Vaticano, el rey de Inglaterra usó su posición como rey para quitarle la vida. Sin embargo, More por muchos años había usado su posición para establecer firmemente la Iglesia Católica en Inglaterra. La Iglesia Católica declaró entonces a Thomas More como un santo mártir, porque había muerto defendiendo la verdad contra la inmoralidad de Inglaterra y del rey Enrique VIII. Hasta el día de hoy, la Iglesia de Inglaterra se mantiene separada de Roma, pero la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, ha firmado ahora concordatos con Roma y han llegado a hacer las paces y están en el proceso de integrarlos. Actualmente la Iglesia Católica reconoce los sacerdotes anglicanos y pueden oficiar misa en la Iglesia Católica.
y los sacerdotes católicos pueden oficiar misa en la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra es prácticamente como la Iglesia católica, pero no depende del Papa. Sin embargo, por influencia del protestantismo, se cristianizó por varios siglos, aceptaron las enseñanzas de la Biblia, no en su totalidad, pero la Iglesia de Inglaterra tomó la línea de la Reforma en varias cosas, porque de todos modos ya estaba separada de Roma. En Estados Unidos, la iglesia anglicana se llama la iglesia episcopal. Donde ustedes vean una iglesia episcopal, sepan que es la iglesia de Inglaterra en América, que también está separada de la iglesia de Inglaterra. Ahora, Thomas More es hecho un santo porque defendió el catolicismo y murió defendiendo el catolicismo y fue mandado a matar por el rey Enrique VIII porque él se opuso a la separación de la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra del papado. Las 4 cosas que defendía Thomas More eran, número 1, lealtad al Papa por encima de todo. Número 2, que el Papa está por encima de los gobiernos de esta tierra. Número 3, que los jefes políticos del mundo deben sujetarse a la dirección del Papa. Y número 4, defendía la infalibilidad papal y la necesidad de todos rendirle obediencia. Ahora, actualmente, la Iglesia Católica tiene una misa cada 2 años en favor de todos los gobernantes en los Estados Unidos. Y tiene una sociedad que se llama la Sociedad de Santo Tomás More. Y toda persona que se adhiera a esa sociedad recibe grandes ventajas políticas de parte del papado. Pero para pertenecer a esa sociedad de Santo Tomás More, solamente pueden participar a ella políticos. Tiene que tener un puesto político en esta nación. Puede ser gobernador, puede ser congresista, puede ser representante estatal ante el gobierno de Estados Unidos, puede tener cualquier puesto, pero tiene que ser un político y entonces puede adherirse a la sociedad de Santo Tomás More. Y tiene que participar cuando es nombrado al cargo público de la misa roja. ¿Qué sucede en la misa roja? La Iglesia Católica bendice a los gobernantes y les da su apoyo. Este voto que toman es un voto de lealtad y obediencia al Papa. Y el voto dice que por encima de la Constitución de Estados Unidos, aun si esto representa su muerte, defenderán la doctrina verdadera católica. La mayoría de los que toman este voto son políticos católicos. Y ahora les voy a hablar un poquito de cuán grandes son los políticos católicos en esta nación. La mayoría de los americanos no saben que los políticos católicos toman el voto de Santo Tomás. Déjenme darles un poquito de historia. En 1789, que fue la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos, solamente había un católico en el Congreso. El Congreso número 103 en 1993, había 136 miembros del Congreso que eran católicos, o sea, políticos en el Congreso de esta nación.
La revista Time Magazine escribió en 1993, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, hay más católicos romanos como miembros del Congreso que cualquier otro grupo religioso. O sea, llegaron a ser mayoría, no mayoría en el total de los miembros del Congreso, pero la religión mayoritaria. O sea, imagínense 136 miembros del Congreso eran católicos. Eso fue en 1993. En el 2005, o sea, 8 años más tarde, 154 miembros del Congreso y la Casa de Representantes eran católicos romanos. O sea, el 28.8% del Congreso eran católicos romanos. Y el Congreso 110, que es el actual, el 30.2% son católicos romanos. Consiguieron 2 nuevas sillas en el Congreso, en el Senado, y 5 sillas adicionales en la Casa de Representantes, haciendo un total de 161 católicos romanos en el Congreso y en la Casa de Representantes. Esto, comparado con la población católica, que actualmente es el 24% de la población en los Estados Unidos, tienen el 30.2% de miembros en el Congreso y son la religión mayoritaria del Congreso. Pero esto no es todo. De los 50 gobernadores de los 50 estados, 32% son católicos. O sea, 1 de cada 3 gobernadores en esta nación de los 50 estados son católicos romanos. Eso fue en el 2000. En el 2005, el 44% de los gobernadores eran católicos romanos, y en el 2009 el 52% de los gobernadores en esta nación son católicos romanos. O sea, tienen más de la mitad de los gobernadores, solamente siendo el 24% de la población en esta nación. Eso es sumamente significativo. O sea, el catolicismo está en una carrera violenta para conseguir el control político de esta nación. Veamos otros datos interesantes. Cuando Estados Unidos fue instituido como nación en el año 1776, solamente el 1% de toda la población de Estados Unidos era católica. ¿Cuánto dije? El 1% de toda esta nación era católico cuando Estados Unidos se fundó. Para el 1900, la población católica a través de la migración había crecido hasta un 14%. O sea, el 14% en el 1900 era católico. Actualmente los católicos son el 24% de la población. ¿Por qué creen ustedes que el Papa Benedicto XVI habló con el presidente Bush presionándolo a que ayudara a solucionar el problema migratorio en los Estados Unidos? Intercedió ante el presidente pidiéndole que resolviera la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos para que pudieran llegar a ser legales en esta nación. ¿Por qué creen esos? Porque el 90% de los inmigrantes ilegales en esta nación, y eso incluye árabes y
los que son musulmanes, los que son judíos y todos los demás que puede haber ilegales, el 92% de los ilegales son católicos romanos. Entonces, legalizando a los inmigrantes ilegales, la población en los Estados Unidos que puede votar, porque aunque actualmente el 24% de la población es católica, solamente tienen el 17% de los votos, porque la población es mucha ilegal y no tiene derecho a votar porque no son ciudadanos americanos. Apresurando la reforma migratoria y cortando los años, como está pidiendo el Papa, para que se puedan hacer ciudadanos los ilegales, o sea, una vez que los legalizan, eso es lo que estaba pidiendo el Papa, que en lugar de tener que esperar 5 años para ser ciudadanos americanos, si han hecho sus taxes y si tienen hijos nacidos aquí, en 2 años podían hacerse ciudadanos. La razón para eso es para darles el poder del voto, para poder poner más católicos en los puestos gubernamentales en esta nación. Cuanto más católicos votan, más católicos llegan al poder. Ahora, ¿cuáles son los planes del catolicismo en América? Escuchen esto. La revista Christian Ethics Today, de abril de 1997, escribió lo siguiente. Es una revista muy respetable en esta nación. El Vaticano quiere extender su autoridad sobre la ley civil en esta nación. No solamente en los países donde la mayoría son católicos, pero también en países donde la población es de diversas religiones. Los obispos católicos han decidido tratar de imponer la autoridad papal sobre las leyes de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre el tema del aborto. Quieren que en esta nación se logre la idea católica haciendo el aborto ilegal. No es que nosotros estamos a favor del aborto, pero este es un punto muy importante para la población católica y está ganando más y más terreno. Otra declaración del 25 de agosto de 1985. Todos los americanos harían bien en poner una petición ante el presidente de la nación y el Congreso para que se pase una ley federal, una enmienda a la Constitución, si es necesaria, para que se establezca la santidad del domingo como día de reposo nacional. ¿Cuál es el propósito del papado? Cuando consigan el total de los votos, cuando tengan el poder de las leyes en sus manos, establecer el domingo como día de reposo obligatorio en esta nación. Y estoy leyendo de la revista Catholic Twin Circle, que es una revista sumamente respetable entre los católicos aquí en los Estados Unidos, publicada por la diócesis de Baltimore, donde dice: todos los americanos debieran peticionar al presidente y al Congreso para que se establezca una ley federal haciendo del domingo el día de reposo obligatorio, y si es necesario, que se haga una enmienda a la Constitución. Ahora leamos de lo que escribió el Papa Juan Pablo II en su encíclica Dies Dominis, publicada el 31 de mayo de 1998, o sea, hace 11 años atrás. La encíclica Dies Dominis dice lo siguiente: mi predecesor, el Papa León XIII, dice ahora Juan Pablo II, en su encíclica Rerum Novarum, habló acerca del derecho que tienen los trabajadores a su día de reposo